Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Mestanza y junto a Hernán Molina les vamos a presentar el circuito escogido para el video en la tarea número 5. Es el rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. Para este caso se utilizó la configuración tipo puente y la carga seleccionada es carga resistiva inductiva con una FEM, ¿verdad? Para realizar la simulación se la realizará a través de la aplicación Simulink del software MATLAB. La fuente AC escogida pues tendrá las siguientes características con un voltaje pico de 220 raíz de 2 voltios, una resistencia de 5 ohms en la carga junto con una inductancia de 1 milihenrio y una fuente DC de 50 ohms que representa la FEM. Este tipo de circuitos de control se da a través de los tristores. Los tristores son elementos semiconductores que pueden ser controlados a través de señales de pulso. Para este caso se utilizarán señales de pulso llamadas Pull Generator. Ahora, conociendo un poco acerca del circuito, pues como se sabe, no todos los tiristores conducen al mismo tiempo, ya que primero tienen que estar en conducción directa y segundo tienen que haber sido activados por su pulso generador. Analizando el ciclo positivo, pues podemos observar que la corriente circulará a través del tristor 1, llegará a la carga y circulará a través del tristor 2, volviendo a la fuente. Todo ese circuito, todo ese recorrido se realizará durante el ciclo positivo. Cuando se cruza por cero y se pasa al ciclo negativo, pues como se sabe, la corriente cambia de dirección. Cambiando de dirección y ahora circulando a través del tristor 3, dirigiéndose a la carga y luego circulando a través del tristor 4, volviendo a la fuente y circulando de nuevo al tristor 3. Es decir, nuestro tristor 1 y tristor 2 trabajarán para el ciclo positivo y nuestro tristor 3 y tristor 4 trabajarán para el ciclo negativo. Sabiendo eso, ahora vamos a decidir nuestro ángulo de disparo. El ángulo de disparo escogido para nuestro caso es de 90 grados, como ya se dijo. Este se puede observar aquí en el pulso generador, el cual corresponde a un cuarto del periodo, porque 90 grados corresponde a un cuarto del periodo. Como se sabe que el tristor 3 y el tristor 4 conducen durante el ciclo negativo, el cual se da 180 grados después del ciclo positivo, pues el pulso generador tiene que activarse también 180 grados después. Es por ese motivo que para este pulso generador se lo activa a los 270 grados o a los 3 cuartos del periodo. Cabe recalcar que el tristor 4 tendrá el mismo pulso generador que el tristor 3 y el tristor 2 tendrá el mismo pulso generador que el tristor 1. Realizando las simulaciones vamos a obtener tanto el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente de salida, la corriente de entrada y la corriente del tristor 1 y tristor 3 para que se vea cómo conducen estos tristores y durante qué ciclos conducen. Observando el scope, podemos observar en la primera gráfica tanto el voltaje de salida como el voltaje de entrada, donde se puede observar la onda sinusoidal que forma el voltaje de entrada. En la segunda gráfica se puede observar la corriente de entrada, la corriente de salida, perdón, la corriente de la carga, y en la tercera la corriente de entrada. Por último, observamos tanto la corriente del tristor 1 como la corriente del tristor 2. Analizando la corriente de salida, se puede observar que esta únicamente es positiva, esto debido a que es un rectificador de onda totalmente controlado, y que tanto la corriente del tristor 1 como la corriente del tristor 2 forman esta corriente de salida. Ahora, analizando las corrientes del tristor 1 y tristor 2, que también corresponden a la corriente del tristor 2 y tristor 4 respectivamente, podemos observar que el tristor 1 conduce únicamente durante el ciclo positivo, pues como se puede observar el cruce por cero se realiza aquí y en ese momento deja de conducir el tristor 1, hasta que se da el nuevo ciclo positivo, que es durante este periodo de tiempo, donde se puede observar que también conduce el tristor 1. El tristor 3 conduce únicamente durante el ciclo negativo junto con el tristor 4. Esto se puede observar así también, que es la gráfica azul, que como se puede observar en la primera gráfica, durante el ciclo negativo este conduce y durante el ciclo negativo este conduce, ¿verdad? Ahora, hablando de los ángulos de disparo, pues esto también se puede confirmar aquí en el voltaje de salida. Pues como se puede observar, el tiristor 1 con su corriente se activan justamente un cuarto del periodo o 90 grados, y en ese momento empieza su conducción. A diferencia de cuando únicamente se utilizaban diodos por un circuito no controlado, el cual se activaba automáticamente al inicio del ciclo, pues este no, este se activa cuando, cuando el usuario lo solicite
dependiendo del ángulo de disparo seleccionado, que por este caso fue justamente los 90 grados, para que se pueda observar mejor que justamente es en la mitad del ciclo. Pues se puede observar que 180 grados después, es decir, la segunda mitad, en la mitad del ciclo negativo, pues se activa el tristor 3, confirmando que los ángulos de disparos están bien, se pueden observar en las gráficas obtenidas. Ahora analizando el voltaje de salida, que es lo más importante de estos rectificadores, ya que el objetivo de los rectificadores es aumentar el voltaje promedio. Eh, obteniendo estos voltajes, obteniendo esta gráfica, podemos observar que cuando ningún tiristor conduce o ningún tiristor está activado, ya sea por su ciclo o ya sea por su conexión, por su polarización o por su ángulo de disparo, pues el voltaje que se va a observar en la salida va a ser el voltaje de la fuente DC. Pues esto es fácil de observar, ya que si no hay corriente que conduzca, pues la salida únicamente va a observar el voltaje que se da en la fuente, pues a través de estos dos puntos. Una vez que empieza a conducir el, el voltaje, que empieza a conducir el tristor 1, pues puede observar que este voltaje cambia y sube a ser el voltaje de la fuente, porque ya circula corriente a través de la carga, y esta carga y pues formando el voltaje de la fuente. Cuando se vuelve a darle cruce por cero, como se explicó antes, se cambia la polarización y el tiristor 1 y el tiristor 2 dejan de conducir, esperando que empiece a conducir al tiristor 3, que se da a 180 grados después de su conducción. Es decir, cuando se da el cruce por cero, como el ángulo de disparo es de 90 grados, pues hay que esperar 90 grados a partir del cruce por cero para que vuelva a conducir. Durante todo ese periodo, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente FEM. Cabe recalcar que el ángulo de disparo tiene que ser bien seleccionado, ya que el tristor no se puede activar si el voltaje DC, si el ángulo de disparo se da en un ángulo en el cual el voltaje DC aún sea mayor que el voltaje de la fuente. Es decir, por ejemplo, si se daba por este punto, el tristor sí va a activar apenas apenas el voltaje de la fuente AC supere el voltaje de la fuente DC. Pues por eso seleccionamos en el 90 grados, porque pues, como se puede observar, pues ya justamente es en el pico y ha superado claramente el voltaje de la fuente DC. Eso es todo. Este tipo de controlador es muy importante, ya que es totalmente controlado y nos permite conocer un poco más acerca del funcionamiento de los tristores y de este tipo de rectificadores. Muchas gracias.